Autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace agradecer su asistencia y darles la bienvenida a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que como siempre organizamos con la colaboración de Grupo Santander. Es un placer para esta tribuna volver a recibir hoy como ponente principal al diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao. Digo de nuevo porque ha tenido ya la gentileza de acompañarnos otras veces. Y también es un honor para nosotros, para esta tribuna, que Antonio Ortúzar, presidente del Euskadi Buru Batzar, haya aceptado acompañarnos para hacer la presentación del ponente y del acto. La tribuna es suya, presidente. Egunon danori, Bizkaiko aldun nagusia, Arabako aldun nagusia, Araba eta Bizkaiko batzar nagusitako presidenteak, gotzaina, Bizkaiko gotzaina, zailburu, eta oro har eragile eta ordezkari guztiei egunon danori. Plazer handiz natorkizue José Luis Bilbao aldun nagusia orkestera. Aldun nagusia izateaz gain, abertzale, jelkide, gizon azkarra eta zintzoa da José Luis Bilbao. Baina niretzat, batez be eta bereziki lagun mina. Lagun berezia da bai, eta berezia da ere gaurko ekitaldia, nire azken ekitaldi publikoa bai da, Bizkai Buru Batzarreko presidente gisa. Gaur arratsaldean presidente berria izango dugu, lehen aldiz emakume bat, Itxaso Atutxa anderea hain zuzen ere. Honetan ere Eusko Alderdi Jeltzalea aintzindari alderdiaren artean. Cuando José Luis me llamó para que introdujera su conferencia hoy aquí, no lo dudé un momento, pero cuando luego fui a la agenda a mirar el calendario, me di cuenta de que iba a ser mi último acto público como presidente del Bizkai Buru Batzar. Hasta ahora he estado esto de la bicefalia que tanto queremos nosotros. Bueno, como tengo la cabeza muy grande, parece que me daba para un tiempo por lo menos tener en una sola cabeza dos cargos, al revés de lo que solemos hacer, ¿no? Pero hoy a la tarde la Asamblea Territorial de Vizcaya proclamará a Itxaso Atutxa como nueva burukide. Y decía en euskera que en esto también, y lo decimos con mucho orgullo, el Partido Nacionalista Vasco ha sido pionero al poner al frente de su ejecutiva en un puesto muy importante, muy relevante, a una mujer. Así que entenderán que, aunque sea breve, esta sea una intervención especial para mí. José Luis Bilbao y yo hemos colaborado muy intensamente estos últimos 5 años, él como diputado general de Vizcaya y yo al frente del partido en Vizcaya. Pero nuestra amistad venía de mucho antes, venía de antiguo, casi 35 años. Y como saben que somos jóvenes, observarán que empezamos muy pronto, casi con pantalones cortos, ¿no? Y no crean, tuvimos nuestros más y nuestros menos al principio, ¿verdad, José Luis? Él era el liberao de Egi. No crean que lo del liberao era un tema de actitud, obispo, de relajada actitud sexual, porque en aquella época, aunque uno la tuviera, las compañeras de Egi no, entonces era imposible, pero él era el que se encargaba de llevar Egi, nuestra organización juvenil, y yo, al contrario, era uno de los representantes más revoltosos que intentaban moverle las asambleas todo lo que podía. Pero compartíamos algo básico, creíamos en Euskadi y queríamos trabajar por nuestro país, y además creíamos que el mejor instrumento para hacer esas dos cosas era el PNV, ¿no? A partir de entonces creo que hemos hecho un buen tándem. Algunos suelen criticar con algo de maledicencia, pero sobre todo mucha envidia, la excesiva sombra del PNV en Vizcaya, a lo que yo suelo responder con sorna, que lo que sucede es que combinamos la alargada sombra de José Luis con la mía, que es un poco más ancha. Por lo demás, José Luis no necesita mayores presentaciones ante ustedes. La mayor parte de ustedes no solo sabe quién es, sino que han tratado directamente con él. Es un político que se remanga la camisa, que se implica, que le gusta el contacto con la gente y que cree en lo que hace. Pero me van a permitir que dé dos pinceladas que les ayuden a traspasar a esa persona que se esconde detrás de esas gafas.
Dos pinceladas que hoy que la clase política está en cuestión reivindican este oficio nuestro, que para nosotros, antes que oficio, fue, es y será vocación y altruismo. Hoy y siempre, un buen político, un buen representante institucional, tiene que tener cabeza y tiene que tener corazón. José Luis tiene cabeza, una cabeza bien amueblada, que no hace concesiones a la galería. Hay quien divide a las personas entre Word y Excel. Yo soy Word, José Luis es claramente Excel. Su mente transforma las ideas en números. Le gusta poner cifras a la utopía, que seguramente es la mejor manera de que una utopía empiece a ser una realidad posible. Su mente analítica combina las dosis precisas de idealismo y de realismo a la hora de poner en marcha una iniciativa o de enfrentarse a un problema. Y José Luis es un hombre de corazón, es un hombre con corazón. Un corazón forjado en su barrio de Matico, en sus luchas estudiantiles en Sarrico, en aquellas interminables e idealistas asambleas de Egui, en su trabajo de madrugada en Mercabilbao o en sus diferentes responsabilidades institucionales. Un corazón que le permite ilusionarse con cada cosa que hace, que le hace emocionarse o apretar el puño al entrar en la casa de juntas de Guernica, o rebelarse cuando ve una injusticia, o pedir perdón con humildad cuando mete la pata. Aquí les dejo cabeza y corazón, José Luis Zurea da Hitza. Bueno, buenos días, diputado general de Álava, autoridades, consejero. Quiero agradecer una vez más a la Nueva Economía Forum la oportunidad que me da para compartir con todos y todas ustedes algunas reflexiones en el estilo de sujeto-verbo predicado. Andoni, presidente, amigo, ministro. Alguien sí que luego que me pregunte por qué lo de ministro. Gracias por tus palabras, en alguna ocasión creo que hasta inmerecidas. Voy a intentar transmitirles algunas reflexiones con un título extraño: el modelo y la vaca, o lo que es lo mismo, el fuero y el huevo, algunas leyendas urbanas, duplicidades, economía no observada y algunas reflexiones sobre transparencia y confianza. El modelo. Creo que es de sobra conocido, pero sigue siendo necesario recordar cuáles son las bases sobre las que se asienta nuestro actual marco jurídico-político. La disposición adicional primera de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Gernika y la Ley de Concierto Económico. Es perfectamente legítimo que haya personas, grupos o partidos políticos que pretendan modificar el actual modelo institucional de la Comunidad Autónoma Vasca. Es perfectamente legítimo que haya quien pretenda, por ejemplo, que sea el Parlamento Vasco quien apruebe la normativa fiscal, que establezca y cuantifique los elementos sustantivos de los impuestos concertados de normativa autónoma. Pero para que esto sea así, no hay que hablar de la denominada LTH, sino de la Constitución, del Estatuto y de la Ley de Concierto Económico. Para que ello sea posible, habría que realizar una reforma estructural y en profundidad de nuestro marco jurídico-político, no solo internamente, sino en su totalidad, incluyendo las relaciones con el Estado. Si el actual Gobierno vasco consigue en su momento poner en marcha el debate y aprobación de un nuevo estatus político, de un nuevo marco de relaciones con el Estado, ese podría ser el momento, si alguien así lo considera, para afrontar el debate de una reforma estructural también de nuestro modelo institucional interno en la comunidad autónoma. Como decía al principio, nuestro actual marco institucional sienta sus bases en el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales en la disposición adicional primera de la Constitución. Son los territorios forales, no la comunidad autónoma, los titulares de dichos derechos. Al aprobarse la Constitución, los territorios forales ya existían con anterioridad. La comunidad autónoma todavía no. Nuestro modelo institucional actual también se basa en el equilibrio de poderes. Poderes con mayúscula, autonómicos, territoriales y municipales,
y es desde ese equilibrio de poderes donde se explica y tiene sentido, por ejemplo, la representación paritaria de los territorios en el Parlamento Vasco. Un cambio recentralizador en el seno de la comunidad autónoma debería, entre otros, traer como consecuencia que la representación de los territorios en el Parlamento fuera proporcional a la población de cada uno de ellos. En este supuesto hipotético, Vizcaya tendría 40 parlamentarios, Guipúzcoa 24 y Álava 11. ¿Hay alguien hoy que se atreva a plantear esto? Yo, desde luego, no. Cuando en los últimos tiempos oímos con gran insistencia por parte de algunos que debe ser el Parlamento Vasco quien debata y apruebe la normativa fiscal, lo hacen con el argumento de que todos los vascos debemos tener el mismo marco tributario y utilizan la idea de que la legislación existente atribuye al Parlamento la potestad de armonizar las normas fiscales. Permítanme hacer una reflexión en voz alta. Es cierto que el Parlamento puede ejercer labores de armonización en materia tributaria, así es, pero quisiera dejar claro que armonizar no es aprobar los elementos sustantivos de los impuestos concertados de normativa autónoma. Armonizar, en su caso, supondría actuar sobre normas aprobadas por los órganos competentes para ello, las Juntas Generales, y no aprobar directamente las medidas. El Parlamento Vasco no puede aprobar un impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto de sociedades. Y además, a este respecto, hay ya suficiente jurisprudencia tanto desde la Comisión Arbitral como del propio Tribunal Constitucional. Y doy un paso más. En el supuesto de que el Parlamento se decidiera a abordar una hipotética armonización, porque las normativas de los territorios pudieran tener diferencias sustanciales, ¿en qué dirección debería ir esa hipotética armonización? Si dos territorios que suponen el 73,73% de la recaudación están armonizados, y es el tercero, con un 26,27% de la recaudación, el desarmonizado, ¿la mayoría debe hacer caso a la minoría o debería ser al revés? Este es un planteamiento que, a propósito, se esconde en los debates actuales, pero que es preciso tenerlo presente para no hacernos trampas. Insisto en algo en lo que estoy plenamente convencido. Nuestro modelo tiene luces y sombras y aspectos mejorables, pero nuestro modelo ha funcionado en época de vacas gordas y en época de vacas flacas. Echemos la vista atrás para recordar cómo estaba este país nuestro hace 30 años y cómo está ahora, cómo estaban nuestros vecinos del Reino de España y cómo están ahora. Algo habrá tenido también que ver en todo ello nuestro modelo institucional. Por eso, si alguien lo quiere cambiar, que recabe primero los consensos suficientes y que haga el cambio desde arriba, desde la Constitución, el Estatuto y la Ley de Concierto, sin atajos parciales que perviertan el sistema y con todas sus consecuencias, incluido el cambio en la representación territorial en el Parlamento Vasco, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica también del Tribunal Constitucional. Hablo del blindaje del concierto económico. Cambiar un modelo que funciona y ha funcionado, anclado en los derechos históricos de los territorios forales, cambiarlo por presuntas reformas basadas en el regate político en corto, creo que es correr un riesgo innecesario. ¿Cuántas veces hemos oído de forma machacona que el Estatuto y la Constitución son puntos de encuentro basados en consensos históricos y que su reforma debería contar con nuevos consensos incluso más amplios? Mi humilde opinión es que no se debe violentar el actual marco jurídico-político con propuestas cortas y oportunistas. Para modificar el actual modelo hace falta incluso una reforma constitucional y estatutaria. Ahora voy a hablar de la vaca, del huevo y de las políticas tributarias. En unos momentos en los que escasean los recursos públicos para poder hacer frente a todas las demandas y necesidades sociales, se hace especialmente necesario aplicar las bases del método científico para poder discernir si determinadas afirmaciones son veraces o simplemente responden al intento de buscar titulares de prensa más o menos efectivos. Para que una aseveración sea cierta,
debe poder ser contrastada y verificada con el soporte de datos reales. Y dos aseveraciones que oímos habitualmente. Primera, las políticas neoliberales de bajar la presión fiscal son las que han puesto y ponen en riesgo el mantenimiento del estado del bienestar. Dos, con un aumento de la presión fiscal se puede compensar la disminución de los recursos públicos. Permítanme unos números con unos cuadros, por favor. Tienen ahí las pantallas en las que las pueda ver. Lo veo ahí también. Primer cuadro es muy sencillito. Es la evolución de la recaudación a ejercicios cerrados desde el año 2005 al 2012, ambos inclusive. Verán años de crecimiento hasta el 2007, la caída del 2008, la caída brutal del 2009, el pequeño crecimiento del 2010 y otra vez una caída sostenida en el 11 y en el 12. Si tienen un poquito de memoria fotográfica y cogen la evolución del PIB en este mismo periodo, se puede sencillamente transponer esta gráfica a la evolución del Producto Interior Bruto en estos años. Es decir, la evolución de la recaudación lo único que hace es comportarse también, lógicamente, en función de la evolución del PIB. El PIB, Producto Interior Bruto, no es más que la generación de excedentes de un sistema económico. Si se generan más excedentes, sobre esos excedentes una parte va a la tributación, a la recaudación de impuestos. Si se generan menos excedentes, lógicamente la parte que se detrae para financiar las políticas públicas decrece. Esta foto es real, son datos cerrados, públicos. Por cierto, recaudaciones a nivel de comunidad autónoma, no de Vizcaya. Segundo cuadro. En este mismo periodo, 2005-2012, ¿cómo se han comportado los impuestos directos y los indirectos? En euros corrientes, el crecimiento de los impuestos directos ha sido del 12,3% y los indirectos han bajado el 6,2%. En el 2012 y ahora en el 2013, lo hemos comentado más de una vez, estamos a niveles de recaudación del año 2005. Los ingresos están a niveles del 2005. El gasto está a nivel de 2012. Pero esta diferenciación de directos e indirectos a mí me trae la siguiente reflexión. Sobre los impuestos directos, en la comunidad autónoma, en los territorios forales, tenemos competencia normativa. Hablamos de IRPF, de sociedades, de patrimonio, fundamentalmente. En los impuestos indirectos, IVA e impuestos especiales, no tenemos capacidad normativa. Y vista la evolución en el periodo 2005-2012, donde se produce el gap negativo importante en la recaudación, es precisamente en los tributos sobre los que no tenemos capacidad normativa, con lo cual es difícilmente aplicable ahí un debate de políticas fiscales neoliberales o bajadas de presión fiscal o de tipos impositivos, sino que eso significa una cosa muy clarita, que es que la vaca está enferma, que la caída de la actividad económica genera menos tributación indirecta, en cambio la directa, a pesar de los pesares, la directa ha crecido un 12,3% en este periodo. Creo que esta es una lección que debemos apuntar y recordar para hacer luego posteriores análisis. Seguimos. Este es un cuadro de la recaudación bruta por territorios históricos en el año 2000, al cierre del año 2012. Simplemente que vean que Vizcaya es el 61,39% de la recaudación, Guipúzcoa el 26,27% y Araba el 12,34%. La recaudación, seguimos, ajustada. ¿Qué es ajustada? Ajustada significa que en la actual ley de aportaciones todo lo que se recauda de tributación indirecta, de IVA e impuestos especiales, lo recaude quien lo recaude, después se distribuye entre los tres territorios en base a nuestros coeficientes horizontales. De esta forma, en el año 2012, Vizcaya ha aportado a los otros dos territorios un total de 992,1 millones de euros, de los cuales 373,7 han sido al territorio de Álava y 618 al territorio de Guipúzcoa. Con lo cual, la recaudación, una vez ajustada, hechos esas transferencias de Vizcaya a Álava y a Guipúzcoa, somos 52,69, 31,69 y 15,61. Este cuadro es lo mismo, bruta y ajustada. Seguimos. Me van a permitir otro cuadrito más. El esfuerzo fiscal. Ay, perdón, está ya.
Esfuerzo fiscal. ¿Qué denominamos esfuerzo fiscal? El concepto de la presión fiscal es un concepto en economía claro, pero como aquí las variables que manejamos son el PIB por una parte y la recaudación por otra, denominamos esfuerzo fiscal el coeficiente de dividir la recaudación entre el Producto Interior Bruto y, en este caso, de cada territorio. Antes de hacer ajustes, el esfuerzo fiscal en Vizcaya es el 20,42, es decir, de cada 100 euros que se generan, Vizcaya recauda 20,42, Guipúzcoa, el territorio rojo, 13,84 y Álava, el territorio azul. Javier, diputado general, no tiene nada que ver los colores, pero bueno, había que diferenciarlos, el 12,72. Después de realizados los ajustes, es decir, después de haber transferido esos más de 900 millones a Álava y a Guipúzcoa, lo que sale del cuadro de esfuerzo fiscal es este. Vizcaya es el territorio con mayor esfuerzo fiscal, recaudación dividida entre PIB, 17,52. El territorio rojo pues está por detrás, 16,73, y Álava, 16,10. Estos son datos absolutamente escrupulosos. De aquí se pueden sacar algunas conclusiones. Primero, que estos datos son ciertos y contrastados empíricamente y que en algún caso, y me refiero al territorio de color rojo, pues desmonta determinados discursos sobre quién es más progresista, quién es más eficaz, y desde luego lo que sí hacen estos cuadros es certificar, al menos en el caso de Vizcaya, nuestro compromiso con la equidad y con la fiscalidad más justa. Y para terminar, los cuadros de números me van a permitir otro más, creo que interesante. En los tiempos que corren de estrecheces económicas y de problemas en el mundo empresarial y en el mundo familiar, les quería traer aquí la relación de aplazamientos de pago concedidos por la Hacienda Foral de Vizcaya en los años 2010, 11 y 12. Los importes totales, pues los tienen ahí. 302 millones de aplazamientos concedidos por la Hacienda Foral en el 10, 310 en el 11 y 534 en el 12. Esta es otra cifra que nos da la visión de cómo está de enferma la vaca. Y nos da además otra visión que a veces no se habla mucho de ello, que es la labor que en el caso nuestro, la Diputación Foral de Vizcaya, tenemos también como financiadores de la actividad económica. Hacienda aprieta, pero Hacienda no ahoga. Y que 534 millones de euros de aplazamientos concedidos en el año 2012 significa que han sido 534 millones de euros de la Hacienda Foral puestos a disposición para que las empresas y las familias puedan seguir funcionando y seguir viviendo. No somos un banco, pero esta es una fuente de financiación en momentos de problemas importante para muchas empresas y para muchas familias. Y yendo a otro cuadro sobre lo mismo, número de solicitudes concedidas, pues también el cuadro vemos en este cuadro qué está pasando con la crisis. 2010, 10.847, 2011, 13.000 y 2012, 16.834 solicitudes concedidas de aplazamientos de pago. Y un dato, pues en principio estremecedor y preocupante, que solamente en enero del año 2013 las solicitudes, no hablo de concedidas, solicitudes presentadas, pues son del orden de 11.800. La vaca sigue enferma. Desde luego, esto cuantitativamente es, yo creo que una de las mayores actuaciones de la Diputación Foral para intentar apuntalar y ayudar a nuestro tejido económico y que estamos contribuyendo de una manera importante también, como decía antes, a apoyar la financiación en el corto plazo de empresas y de personas físicas. Seguimos. En el caso de la Diputación de Vizcaya, y por darles alguna última cifra más, en el presupuesto de gestión propia para el año 2013 disponemos de 123 millones de euros menos que en el año 2012. Para poder obtener unos ingresos que igualen a lo presupuestado el año anterior, deberíamos poder recaudar 900 millones de euros para que 123 queden en el presupuesto de gestión propia de Vizcaya. Dos datos. Subiendo el marginal del IRPF un punto, estimamos una recaudación adicional de 6 millones de euros. Subiendo 5 puntos el marginal del IRPF no llegaríamos a los 30 millones. De hacerlo nos seguirían faltando 870. Con la reforma del impuesto de patrimonio esperamos
para el año 2014 una recaudación adicional de unos 20 millones a sumar a los 56 que esperamos recaudar en el 2013. Nos siguen faltando 850 millones. Teniendo en cuenta lo anterior y volviendo a aplicar el método científico para hacer un análisis riguroso de la situación, podemos afirmar que la disminución de ingresos tiene tres componentes. La caída de la recaudación que hemos comentado, el aumento del cupo provisional en el año 2013, que merecería otra conferencia, y la reducción de la posibilidad de recurrir a financiación ajena, déficit por la aplicación de las medidas de estabilidad. En lo que se refiere tanto al cálculo del cupo provisional y la liquidación de cupos provisionales pendientes, como a la flexibilización de los importes de déficit, mantengo la esperanza en que se puedan solventar de una forma satisfactoria en una próxima y necesaria reunión de la Comisión Mixta de Concierto con el Estado. Visto lo anterior, me atrevo a extraer unas primeras conclusiones. 1. La caída de la recaudación no está motivada por cambios normativos que hayan reducido la presión fiscal nominal. La caída de la recaudación viene dada porque la vaca está enferma, por la caída de la actividad económica. 2. El proceso de reformas tributarias puesto en marcha con la reforma del impuesto sobre el patrimonio y las medidas antifraude y antielusión fiscal, el nuevo IRPF y el nuevo impuesto sobre sociedades, el aumento de recaudación que pueda suponer estos tributos en ningún caso van a poder, solo por sí mismas, solventar el diferencial de menos ingresos tributarios que estamos sufriendo. 3. No podemos nunca perder de vista cuáles son y deben seguir siendo los ejes de nuestra política tributaria. La financiación de las políticas públicas, la redistribución de rentas con un sistema que avance hacia la equidad, la progresividad y la justicia social, el apoyo a la actividad económica, la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, el uso inteligente del concierto económico para evitar la deslocalización de domicilios fiscales y ofertar un marco de referencia estable que favorezca la toma de decisiones. Sigo ahora con algunas leyendas urbanas. Las duplicidades. Se ha escrito, hablado y opinado con gran profusión sobre el coste que generan en nuestro sistema institucional las presuntas duplicidades existentes propiciadas por el propio modelo. Un informe elaborado por una consultora a instancias del anterior Gobierno vasco llegaba a la conclusión de que dichas duplicidades podrían, en condicional hipotético, suponer unos 400 millones de euros públicos malgastados, con lo que la reforma del modelo traería consigo el ahorro de tan importante cantidad. Esta es una leyenda urbana que, a fuerza de ser machaconamente repetida, da la impresión de llegar a ser real. A este respecto, quisiera repetir algunas consideraciones que ya presenté en su día ante la comisión creada en el Parlamento vasco y que entiendo que descalifican radicalmente las conclusiones de dicho informe elaborado a propuesta de parte. Aquel informe en cuestión se elaboró sin tener en cuenta a ninguna de las 3 diputaciones forales. Falla, por tanto, desde su propia base. El informe, por ejemplo, no tiene en cuenta la actuación de la Administración del Estado hoy en la comunidad autónoma e ignora grandes programas de gasto, como por ejemplo la inversión y gestión en el transporte público. La aportación histórica de la Diputación Foral de Vizcaya en el sistema Metro de Bilbao, por ejemplo, no ha sido tenido en cuenta, pero ya hemos aportado a la fecha de hoy casi 800 millones de euros corrientes. Por lo tanto, permítanme que niegue la mayor. Esa cifra de los 400 millones no es real, aunque siga apareciendo como un tótem en muchos discursos. Pero les digo más. A mí, como diputado general de Vizcaya, a mí no me preocupa que haya 3 palacios de congresos. A mí me ocupa y me alegra que el Palacio Euskalduna haya batido su récord de actividad el pasado año 2012 y que, como sociedad pública foral que es, siga generando un cash flow positivo tras su provechosa ampliación. A mí no me preocupa el número de museos que haya en la comunidad autónoma vasca. A mí me ocupa y me alegra que el Museo Guggenheim Bilbao haya superado el 1.000.000 de visitantes en el año 2012 y que el Museo de Bellas Artes de Bilbao haya superado también su récord histórico de visitantes ese mismo año. A mí no me preocupa que haya 3 aeropuertos, sino que el aeropuerto de Bilbao en Loiu siga mejorando sus cifras de actividad como lo viene haciendo hasta ahora.
Yo no discuto cuántos puertos exteriores debe haber en la Comunidad Autónoma Vasca. Lo que quiero es que el puerto de Bilbao vuelva a los niveles de actividad que tenía. Yo no discuto la posible inversión en el sistema de transporte ferroviario de Donostialdea o la ampliación del campo de fútbol de Anoeta. Yo lo que quiero es terminar la construcción de la línea 3 del metro de Bilbao, el nuevo San Mamés, y también desear larga vida a la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Y digo todo esto porque estoy plenamente convencido de que lo que es bueno para Vizcaya es bueno para Euskadi y viceversa. Lo que es bueno para Euskadi es bueno para Vizcaya. Alguna leyenda urbana más. La economía no observada y cifras teóricas del fraude fiscal. El fraude fiscal y cualquier otro tipo de fraude social son una lacra contra las que estamos totalmente comprometidos en la Diputación Foral de Vizcaya desde hace mucho tiempo. También en este tema, los mensajes de trazo grueso son habituales en el debate político, llegando incluso a decirse, sin el más mínimo rubor ni rigor, comillas, el PNV defiende a los defraudadores, o aquello otro de que, comillas, se toman decisiones tributarias en oscuros despachos para favorecer a los amigos del PNV. Nosotros solemos hablar menos y actuar más. Además de las actuaciones vía gestión tributaria, inspección e incluso en el ámbito penal, esperamos que en breves fechas entren ya en vigor dos nuevas normas, la del impuesto de patrimonio y la de medidas antifraude y otras medidas tributarias. Además de disponer de más instrumentos legales en la lucha contra el fraude fiscal, la entrada en vigor de estas normas servirá para dar un paso de gigante con el fin de evitar la elusión fiscal que hasta hoy se pueda practicar mediante la utilización de instrumentos de ingeniería financiera. Estos son los hechos que avalan nuestro compromiso político e institucional en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Y es en relación con todo esto donde aparece la leyenda urbana. Comillas, el fraude fiscal en la Comunidad Autónoma Vasca supone cada año 2.500 millones de euros. Esta es otra cifra que machaconamente aparece en debates parlamentarios, declaraciones a medios de comunicación y que incluso ha sido aprobada como una resolución en el último congreso del tercer partido político de la Comunidad Autónoma. Es otra leyenda como la de los 400 millones de las duplicidades. El origen de esta cifra no es otro que informes macroeconómicos sobre la denominada economía no observada, sin ningún tipo de identificación, rigor numérico, concreción ni definición. Es un intento de aproximación estadística, pero sin ninguna aplicación concreta. Les digo una vez más, si conociéramos de verdad cuánto es el fraude fiscal y dónde está, lo que les digo es que dejaría de existir. Y la última parte de estas reflexiones, transparencia, certeza y confianza. Hoy más que nunca, nuestra sociedad, nuestra economía, lo que necesitan son certezas y marcos de referencia estables que faciliten la toma de decisiones. Creo que debemos cerrar cuanto antes el debate fiscal para poder disponer de esos marcos estables de referencia. Y cerrar el debate fiscal significa llegar a los acuerdos políticos necesarios que propicien la aprobación de las normas tributarias pendientes, IRPF e impuestos sobre sociedades, en las instituciones competentes para ello. Esta es la oferta que ha hecho llegar el Partido Nacionalista Vasco a todas las demás fuerzas políticas y que espero que llegue a buen puerto. Estamos dispuestos a realizar los esfuerzos necesarios para lograr los más amplios consensos. Si es así, será bueno para todos. Creo que es necesario abandonar los mensajes de trazo grueso sobre la fiscalidad para emitir, como instituciones vascas, un mensaje de seriedad, rigor y estabilidad en la gestión de la cosa pública. Creo que hay que hablar claro sobre el origen y la causa de la disminución de los recursos públicos disponibles. Yo hoy lo he intentado. Creo que siempre es posible hablar y discutir sobre el modelo y el fuero, pero de ahí no debe deducirse que ello mejorará per se la salud de la vaca, de la economía, de la recaudación. Y este debate no debería ser parcial e interesado, sino global, y teniendo en cuenta todas las posibles consecuencias de lo que se propone, como también he intentado explicar anteriormente. Creo que todos tenemos que reforzar
las actuaciones en favor de la transparencia y la confianza en el sistema democrático. En más de una ocasión hemos hablado y discutido sobre el efecto pernicioso que tiene para la economía vasca la marca España, la prima de riesgo y el colapso económico y financiero del Reino de España. El deterioro actual de esta marca está llegando a límites difícilmente soportables. La imagen de corrupción generalizada en muchos ámbitos institucionales y que alcanzan incluso a las más altas instancias del Estado. Los escándalos de las cuentas opacas en paraísos fiscales, los sobres y los mensajes de «tú más» están causando un daño casi irreparable en la confianza y credibilidad interna y externa del Reino de España y, por ende, de nuestro país, de Euskadi. La foto que se transmite es la de un Estado con una crisis institucional, de valores y de credibilidad sin precedentes cercanos. Incluso la amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno central, no solo no ha cumplido sus objetivos de recaudación, sino que ha sido aprovechada por los corruptos para blanquear sus dineros negros e ilícitos. Y aquí también el tiempo nos ha dado la razón, cuando decidimos no aplicar en los territorios forales esa amnistía fiscal. Ha sido socialmente injusta, políticamente rechazable y ha llegado incluso a amparar la impunidad de defraudadores y delincuentes. También en esto la realidad de nuestro pequeño país, Euskadi, ha sido y es diferente, pero no cabe duda de que este ambiente de caos nos afecta negativamente. Hoy, los políticos y la política somos percibidos por parte de la sociedad como un problema, y esto es grave. Igual nadie me hace caso, pero quiero reivindicar una vez más que todos no somos iguales, que todos no somos unos chorizos. El valor del compromiso político, personal y colectivo por el servicio público, por la justicia social y por una sociedad mejor sigue siendo lo que nos mueve a estar en la brecha. Somos muchos y de todos los colores los que no estamos en esto para enriquecernos o para vivir sin dar un palo al agua. Yo, en mi caso, desconozco si sería capaz de ganar en la empresa privada lo que gano en mi sueldo como diputado general, pero no me preocupa. Por cierto, mi retribución bruta anual en el año 2012, no es la primera vez que salen estos dos, pero bueno, viene el momento. Mi retribución bruta anual en el año 2012 alcanzó la cifra de 90.903,15 euros. El neto de llevar a casa fue de 61.263,53 euros, a lo que hay que descontar la aportación que los cargos públicos del PNV hacemos al partido, que es un 4% sobre el bruto. Esta es mi nómina, mis ingresos, y aquí no hay ni dietas ni ningún otro tipo de ingresos. Y mi patrimonio, en régimen de gananciales, no ha crecido estos últimos años. La vivienda habitual en Getxo tiene el crédito hipotecario ya pagado. Tengo unos fondos en una EPSV con un saldo hoy de unos 30.000 euros que sigue bajando. Un Renault Laguna, matrícula CY y un Ford Focus, matrícula DG. La herencia pendiente de tramitar de un piso en Bilbao valorado en 180.000 euros y que tiene una deuda hipotecaria de unos 100.000. Y al día de hoy los saldos en cuentas corrientes míos y de mi mujer no llegarán a los 30.000 euros. Esto es lo que hay. La transparencia genera confianza. Este es nuestro compromiso con la ciudadanía que nos ha ido dando su confianza. Les recuerdo, para finalizar, que la Diputación Foral de Vizcaya fue el año 2012 la diputación más transparente del Estado. Desde luego, nuestro compromiso es seguir siéndolo. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko. Muchas gracias, diputado. Pasamos al coloquio, si le parece. La primera pregunta que le traslado es casi de cajón, diría yo. ¿Cómo curamos la vaca? Eso sería no ya para una conferencia, sino para un máster de 500 horas como mínimo. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Si alguien supiera cómo se arregla esto, pues lo haríamos, ¿no? Pero
en una economía globalizada donde tus decisiones locales o territoriales o autonómicas tienen el efecto que tienen, donde se mueven fuerzas que no eres capaz de alcanzar, donde no sé cómo decirle, antes comentaba con el Banco de Santander, decía, ¿tenéis dinero? Me decía, sí, pues bueno, pues vamos a ponerlo en circulación. Hoy hace falta dinero en la economía, pero dinero no tanto para inversiones, sino dinero para el funcionamiento, para el circulante de las empresas. Pero hay, yo creo que algunos parámetros que funcionan bien o deben funcionar bien en época de vacas gordas y de vacas flacas. Y es la apuesta por el conocimiento, la tecnología, la innovación y la solidaridad. Una sociedad que sigue manteniendo esos principios de funcionamiento, esa sociedad sale adelante. Yo creo que aquí tenemos una estructura económica fundamentalmente industrial que lo está pasando muy mal en este momento, lo está pasando muy mal, pero que vamos a salir. Recetas, la primera es aguantar, la segunda, a ver si es posible que circule el dinero en el mundo empresarial para financiar la actividad diaria de las empresas. Tercera, pensar en que esto no termina hoy a la tarde o mañana, sino que tenemos un futuro por delante, conocimiento, tecnología e innovación. Seguir manteniendo el compromiso, al menos algunos lo mantenemos porque creemos en ello, de que no podemos ir a una sociedad dual donde hay unos que van bien y otros que van mal y gente que queda descolgada. La solidaridad y la cohesión social es algo importante. Y en este momento aguantar, porque vamos a salir. Que no me pregunte nadie, o si quieren pregunten, pero ¿a cuándo o a qué hora? No sé, ni cuándo ni a qué hora, yo no lo sé. Yo no tengo recetas mágicas, creo que hay que aguantar y que además hay una serie de elementos, como decía antes, por donde deben alumbrar todas las políticas públicas al nivel que sea, ¿no? Conocimiento, tecnología, innovación, financiación, solidaridad y cohesión social. No le voy a preguntar cuándo, pero sí le voy a preguntar, porque se lo preguntan, si comparte usted alguno de los indicios optimistas que algunos están lanzando las últimas semanas. Si cree usted que esto realmente, si la vaca, por seguir el símil, tiene algo mejor pinta que hace un año, o simplemente es que tenemos muchas ganas de que la vaca remonte. Pues yo creo que todos tenemos muchas ganas de que la vaca se vaya curando. Las expectativas en economía, las expectativas son una de las variables también, que nadie sabe decir qué es eso exactamente, pero si todo el mundo piensa que esto va a ir mal, es que va a ir mal. Si empezamos todos a pensar que hay posibilidades de sacar la cabeza, la suma de esas expectativas positivas llevan también a la toma de decisiones, que algo me he referido antes, y todo eso pues, puede ayudar a seguir dando pedales en la economía. Si dejamos de dar pedales como la bici, se cae la bici, la economía se para. Hay gente que habla de eso, sí, que no sé si el 2013, que si para el verano, después del verano, yo tampoco lo sé. No sé a qué hora tengo que apuntar en la agenda, si alguien sabe a qué hora empieza a remontar esto para apuntarlo en la agenda, pero de momento seguimos con un 2012, con un crecimiento negativo del PIB y las expectativas en los primeros meses de este año 2013 tampoco son buenas, ¿no? Veíamos el cuadro de la recaudación que hemos puesto antes. La caída es más atenuada que la que hubo el 2008 y el 2009, que fue la gran caída brutal que tuvo nuestra economía, pero falta el cambio de tendencia, falta el repunte. Ojalá llegue este año. Yo no tengo ningún elemento para pensarlo. Sí me llegan también esos mismos comentarios y sería bueno que no perdamos el optimismo, porque es que si no, pues no, te quedas en casa y no te levantas de la cama a las mañanas, ¿no? Ha dicho usted que si alguien tiene soluciones, que las ponga encima de la mesa, pero ¿cree que Europa en su conjunto se está equivocando en cómo afrontar esta situación? Dios me libre de juzgar lo que hace Europa. Europa a veces es como cuando dice, no, ha dicho el PNV, y dice, ¿y quién es el PNV, verdad, Dani? Oh, Sabine Echea, ¿y quién es Sabine Echea? O sea, ¿quién es Europa, no? Bueno, a ver si son cuanto antes las elecciones alemanas, para que también en Alemania no haya motivos electorales cortoplacistas para la toma de decisiones. Tiene que correr el dinero, tiene que correr el dinero. Los bancos ya se han saneado y el que no, pues está en el banco malo, pero además de sanearse en cabecera todo el sistema bancario español, en este caso, pues lo que hace falta es que ese dinero fluya en la economía y que fluya el crédito, no tanto para inversiones, como decían, sino para el funcionamiento, la gasolina diaria que necesitan las líneas de descuento y para funcionar las empresas. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Y Alemania tiene una de las llaves. Alemania está apretando
apretando a los demás para exigirles estabilidad, reducciones, austeridad, pero Alemania no puede ahogar a los países, vamos a decir, deudores, porque no vaya a ser que se declaren España e Italia en suspensión de pagos y entonces son los bancos alemanes los que van a la ruina. Es decir, aquí todo tiene su equilibrio, ¿no? Yo confío en que la fecha de las elecciones alemanas puede ser uno de los elementos de que ya se tranquilice la situación y que el Banco Central Europeo pues funcione como la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Con criterio de territorio de Estados Unidos, de Europa, como se quieran llamar. Yo espero que ahí puede haber uno de los momentos importantes, elecciones de Alemania. Hay varias preguntas relacionadas con el modelo de financiación o modelo fiscal que usted ha abordado ampliamente en su intervención. Intento trasladárselas más o menos por orden. ¿Es un momento de plantearse el cambio? Vamos a ver, yo he intentado transmitir en mi intervención que lo que necesita cualquier sociedad y la nuestra también son marcos de referencia estables para la toma de decisiones. He intentado transmitir también que creo que hay que cerrar el debate fiscal, que no podemos estar todos los días lanzando mensajes, porque cuando alguien tiene que tomar decisiones de inversión empresariales o privadas, pues el elemento fiscal es importante para la toma de decisiones y esos marcos deben ser estables a poder ser. Por eso creo que es necesario cerrar el debate fiscal. Y, desde luego, cuando hablaba del modelo, no es mi modelo, es el modelo que hay en el actual marco jurídico-político en el Reino de España y en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Concierto. La denominada LTH, o Ley de Relaciones, la mal denominada LTH, no es más que una ley ordinaria que regula algunos aspectos parciales. La madre del cordero, el eje de la arquitectura institucional está diseñada en la Constitución, el Estatuto y la Ley de Concierto. Y eso diseña un modelo, que es el que hoy existe. ¿Cuál es mi modelo? Pues mi modelo sería un Estado vasco independiente dentro de la Unión Europea, como está Holanda o Luxemburgo, o como puede estar Flandes. Ese sería mi modelo, mi utopía política. Pero una cosa es la utopía política, otra es lo que hoy tenemos. Entonces, hoy tenemos un modelo, un marco jurídico político. Y cuando tantas veces, a algunos al menos, pues nos daban en la cabeza con la Constitución, con el Estatuto, etcétera, etcétera, pues dame en la cabeza cuando te interesa, pero cuando no te interesa, es que esto funciona así. Es que hay que cambiarlo. Pues es legítimo, pero hay que poner todo patas arriba. Y hacía una referencia en mi intervención a que puede haber un momento, yo no me niego a cambiar nada, pero puede haber un momento donde se pueda plantear con rigor y con seriedad el marco institucional interno de la comunidad, que es que si llega el momento, yo espero que llegue, que el Gobierno vasco pueda poner en marcha un proceso de reflexión y de búsqueda de acuerdos y consensos para llegar a un nuevo estatus político. Ese estatus político de la comunidad autónoma con el Estado e internamente se puede hablar de todo. Hoy nuestro modelo, por ejemplo, lleva a que en esa comisión mixta de concierto, que espero que se reúna cuanto antes, donde se toman los acuerdos bilaterales entre el Estado y la comunidad autónoma, los diputados generales, y aquí está mi colega y amigo Alavés, somos miembros natos de la comisión mixta de concierto. Eso significa algo. El hecho de la representación territorial igualitaria en el Parlamento vasco al margen de la población, yo no digo que esté en desacuerdo con el modelo actual, pero es que eso significa algo, significa que hay un equilibrio de poderes dentro de la comunidad autónoma. Alguien puede decir, es que esto es muy complejo, es que aquí hay muchas instituciones. Bueno, pues es legítimo que lo digan, pero para cambiar el modelo no basta decir que el IRPF se apruebe en el Parlamento vasco o otro tipo de historia, ¿no? No, hay que cambiar todo. El marco jurídico-político. Y un momento para ello, pues en vez de hacer regates en corto y asuntos así, pues yo creo que si avanza esa propuesta, que me parece importante y posible, de un nuevo estatus político, con el Estado, pues también ahí se pueden articular de una forma diferente, en su caso, habría que verlo, el ordenamiento jurídico-político interno en la comunidad autónoma, que no es la LTH, Constitución, Estatuto y Ley de Concierto. Pues relacionado con esto, le plantean si la actual composición del mapa político de Euskadi hace pensar que es posible algún tipo de acuerdo en estos temas. La composición del mapa político de Euskadi es lo que ha querido la sociedad vasca.
eso está así. También la sociedad vasca, piense como piense cada ciudadano, lo que nos pide a los responsables políticos es que lleguemos a acuerdos que para eso estamos. Y acuerdos para sacar adelante presupuestos, para sacar adelante normativas fiscales, para sacar adelante todo lo que tenemos que sacar adelante, ¿no? Nos pide acuerdos. Yo creo que los acuerdos son posibles, también lo he apuntado en mi intervención, y ciñéndome al ámbito fiscal y tributario exclusivamente, el Partido Nacionalista Vasco, mi amigo Andoni estaría más capacitado que yo para hacerlo, pero formamos parte ahí de lo mismo. El PNV ha puesto en marcha un proceso de negociaciones con todos los partidos políticos con representación institucional para ver si es posible llegar a un acuerdo político que sustente los cambios fundamentalmente en IRPF e impuesto de sociedades. Y ambos a la vez porque van lógicamente muy ligadas ambas regulaciones. Y yo espero que ese acuerdo sea posible, que consigamos unos consensos amplios. De luego, nuestra actitud y postura es de flexibilidad y de razonabilidad, pero de razonabilidad. Y sobre todo que cuando se hacen algunos planteamientos hay que poner siempre el número detrás. Bueno, ¿esto cuánto es? ¿Esto qué supone? ¿Esto a quién le afecta? No sé, con esto vamos a recaudar más. Vamos a ver, el agujero que tenemos hoy en las cuentas públicas no se arregla con una subida de la presión fiscal. Se paga una parte. He intentado explicarlo también antes. Números, pruebas empíricas, método científico. Pero hay posibilidades de acuerdo y yo espero que en los próximos meses podamos llegar a acuerdos para cerrar los debates fiscales y que el marco fiscal y tributario en la comunidad autónoma de los territorios forales sea ya un marco estable de referencia para la toma de decisiones. Para mí ese es el objetivo. La última pregunta que le traslado relacionada con este tema, así digamos, de modelo, es el encaje en la Unión Europea. La Comisión ha puesto muchas veces objeciones. ¿Cree que eso está superado? Pues mire usted, el encaje en la Comisión Europea, no lo he comentado, que tampoco no hay mucho tiempo aquí, pero hay una sentencia de la Corte de Luxemburgo en relación con el concierto económico y el impuesto de sociedades y la posibilidad de que un territorio dentro de un Estado pueda tener una legislación tributaria diferente a la del Estado. Hay sentencia de la Corte de Luxemburgo. La Corte de Luxemburgo, que es el Tribunal Supremo de la Unión Europea, dijo que nuestro sistema de concierto económico se ajusta perfectamente al Tratado de la Unión. Yo creo que nuestro sistema de concierto económico ha sido avalado y ratificado por el Tribunal Supremo de la Unión Europea, por la Corte de Luxemburgo. Yo creo que encajamos perfectamente. Hasta en nuestro modelo singular, diferencial, complicado y demás, pues tenemos la sentencia de la Corte de Luxemburgo. Ya entrando en temas concretos de fiscalidad, le preguntan cuál es la propuesta de Vizcaya para la reforma del impuesto de sociedades y, en concreto, le plantean 3 puntos concretos. El tipo general de las pymes, las deducciones que se mantendrían y cómo se eliminan el periodo transitorio de opción de convertirse en capital riesgo como hacen en Guipúzcoa. Yo no sé de todo, y menos al detalle. Vamos a ver. De la tercera, como lo desconozco, lo digo, no lo sé. Está por ahí el diputado de Hacienda y pues, está por ahí, pues igual él sabe más que yo, seguramente. Vamos a ver, impuesto de sociedades. Los aspectos concretos del impuesto de sociedades, del nuevo impuesto de sociedades, forman parte de esa mesa de negociación que está abierta y que hay reuniones a nivel de partidos políticos. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Primero, pensamos que no hay que bajar los tipos actuales en el impuesto de sociedades. Primera reflexión. Pensamos que no hay que bajar los tipos actuales en el impuesto de sociedades. Que, por cierto, ya hay un buen diferencial con lo existente en el Reino de España. Hay un buen diferencial. Segundo, deducciones y las deducciones. Hay algunas que pueden no tener sentido, que pueden haber sido coyunturales. También una normativa fiscal debe tener la capacidad de adecuarse a la situación, no cambiar cada mes, pero sí adecuarse a la situación económica de cada momento. Pero, no sé, la deducción por inversión en activos fijos nuevos o por creación de empleo por I+D+I, yo creo que son elementos que deben permanecer en el impuesto de sociedades, que es uno de los impuestos que, además de su capacidad recaudatoria, que tampoco es tanta,
pueden servir para incentivar la actividad económica. Y una reflexión. Si una empresa no genera beneficios, no paga impuesto de sociedades por mucho tipo alto o bajo que pongas. Si no hay beneficios, no hay impuesto de sociedades. Si las empresas no generan beneficios, acaban cerrando. Es una obviedad, pero es que a veces conviene recordarlo a más de un prescriptor de opinión social y política o sindical. No bajada de tipos, nuestra opinión, mantenimiento de las deducciones que tengan un valor añadido en la incentivación de la actividad económica y, desde luego, pues como decía antes en mi intervención, uno de los elementos que tiene que guiar la política tributaria o de los ejes de la política tributaria es el uso inteligente del concierto económico y evitar la deslocalización de domicilios fiscales. A mí se me ponen los pelos como escarpias cuando oyes a algún representante institucional de algún territorio vecino por el este decir que si se me van las empresas no me importa. A mí sí. A mí sí. Porque en nosotros, la Hacienda y las personas que andan por la calle y el comercio y todo el mundo vive de la actividad económica empresarial, industrial, de servicios, de la que sea. Pero si las empresas se te van, mal asunto. Uso inteligente del concierto económico para evitar las deslocalizaciones fiscales. No sé si vale como respuesta. También hay varias personas que se interesan por el tema del fraude que usted también ha aludido en su intervención. Se la sintetizo en 3 aspectos. El primero es si realmente es un tópico eso de que eliminarlo arreglaría todo, todos los problemas presupuestarios, se entiende. También le plantean que recientemente se han aprobado una serie de reformas de medidas antifraude y que por qué ustedes, que llevan mucho tiempo en la Diputación, no las habían puesto en marcha antes y por qué es ahora el momento idóneo. Y también le preguntan, por último, ya que usted ha manejado que algunas cifras que se manejan por ahí no tienen soporte, si la Diputación tiene sus propias cifras sobre cuánto puede estarse defraudando. Empiezo por el final. Yo antes intentaba explicar eso del ese concepto de la economía no observada, que es un concepto macroeconómico al uso. Hay una economía formal que tiene sus nóminas, paga sus impuestos, estamos en el sistema, y que hay economía informal que no está dentro del sistema y que no está observada o que no hay sistemas de detección estadística suficiente como para poder cuantificarlo. Por ejemplo, ¿qué está en la economía no observada? Pues hablando de tributación y fiscalidad, todas aquellas personas que no llegan al ingreso mínimo para presentar la declaración de renta y no la presentan, están fuera del sistema. Segundo, todo el sistema de servicios sociales, y no estoy echando la culpa a nadie, existe un sistema de cobertura de servicios sociales mejorable, por supuesto que sí, está fuera del sistema, economía no observada. La chapucilla, pues es economía no observada. Yo creo que aquí no es tanta como puede ser en otras partes del Reino de España lo de la chapuza, ¿no? Y luego hay fraude y elusión fiscal. Sí me gustaría diferenciar fraude de elusión. Fraude es el que no cumple las normas existentes y elusión, pues es que hasta ahora había en nuestro sistema, pues por mucha norma y mucho artículo que pongas, hay puertas, hay portillos, hay sitios de escape, ¿verdad? Hay sitios de escape. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un empresario individual y tengo la sede de la sociedad en mi chalet, yo no vivo en un chalet, pero en mi chalet, entonces imputo a mi sociedad mi casa, mi chalet, el Lexus Super 8x8 o el coche Super BMW o lo que sea, es un elemento de trabajo. Me deduzco pues, los empleados de hogar. Me deduzco como gastos pues las vacaciones de la familia. Unas cosas puede pasar. Ahí eso es elusión, no es fraude, es buscar portillos e interpretaciones. Con la aprobación de la nueva norma foral de patrimonio y con la norma de medidas antifraude y otras medidas tributarias, lo que hemos intentado es, además, no desde la parte política de la Diputación, sino con los técnicos que son los que saben, con los servicios de gestión y de inspección, pues ir cerrando los portillos de la elusión fiscal.
después de una experiencia de año, y es que aquí se nos van con el coche. Pues se topa en 25.000 euros el precio de un coche que te puedas desgravar como elemento de transporte en tu trabajo. Y de ahí para arriba te lo pagas tú. El domicilio habitual, pues eso no puede ser la sede de tu empresa, ni puedes meter aquí el servicio doméstico. O los regalos se topan, o las viajes, etcétera, etcétera, otro tipo de gastos comerciales, sociales y demás, pues se van topando. Es decir, la comunión del hijo no la meto como deducible en los gastos de la empresa. No sé si me explico, ¿no? Bueno, pues todo eso se va ajustando. ¿Por qué ahora? Pues porque después de ir andando durante mucho tiempo, pues desde la parte técnica se va viendo dónde hay esos portillos, cómo se comporta pues una parte del personal y lo vamos cerrando. Medidas antifraude, pues están ahí en ese proyecto de norma que ya ha sido dictaminado en la Comisión de Juntas Generales y que en un próximo pleno, Presidenta, cuando nos lo convoques, pues espero que se apruebe y además con consensos importantes, Y en la nueva norma del impuesto sobre el patrimonio, que a alguno de los presentes puede que no le guste y lo respeto absolutamente, también ha sido aprobada con consensos importantes y, desde luego, vamos a decir que el agiprop, la agitación y propaganda del territorio rojo del Este, pues dirán lo que quieran, pero nuestra norma de patrimonio es más progresiva, más progresista y técnicamente mejor que la que tienen aprobada ellos, ¿no? Bueno, eso es lo que está encima de la mesa. Y el tópico de que si eliminar el fraude arreglaría los temas de la recaudación, pues no lo sé. Yo, desde luego, cuando leo que alguien aprueba el fraude en la comunidad autónoma son 2.500 millones de euros al año, 2.500 por 4, 10.000, casi el presupuesto del Gobierno vasco, ¿no? ¿Y dónde sale ese número? Antes he intentado explicar algo de la economía no observada y también ahora. De verdad, que si el fraude supiéramos cuánto es y dónde está, dejaría de existir. Y no voy a hablar de detalles de situaciones, de las picarescas que hay por ahí en el tema de fraude, porque hay cosas que realmente son increíbles lo que hay por ahí. Daría para hacer una novela incluso cómica o de estilo de los pícaros del siglo XVI o del siglo XVII, ¿no? Ha hablado usted también en su intervención entre las leyendas urbanas del tamaño y el gasto de las administraciones y las duplicidades. Hay dos preguntas relacionadas con esto. La primera recoge su símil de la vaca y dice que si el problema es que tenemos pocas vacas y muchos vaqueros, es decir, si la administración no debería reducirse y se debería estudiar en serio cuáles son esas duplicidades, si es que, en su opinión, aunque no estén bien cuantificadas, existen. Y también le plantean, frente a la caída de recaudación y subida de impuestos que usted ha mostrado en su intervención, cuál ha sido la evolución de los gastos de la Diputación en esos mismos años. Pues por el final, el gasto de la Diputación en estos últimos años ha crecido bastante y fundamentalmente en el área de los servicios sociales. No tengo aquí el histórico departamental del gasto. Juan Mari, tú has sido el responsable de algunas cosas de esas, señor consejero de Empleo. Pero el crecimiento en el presupuesto de la Diputación, cuando ha crecido, porque llevamos 2 años decreciendo, ha estado en el área de los servicios sociales. Y yo al menos me siento orgulloso y satisfecho, no del todo, pero sí de haber contribuido a ampliar los derechos sociales a los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya, no con discursos, sino con presupuestos. En el área de las personas mayores, de la discapacidad, en el área de la protección de la infancia, de la mujer, ahí, y en parte de la lucha contra la exclusión social. Ese es un dinero que ha estado bien invertido. Que las administraciones somos grandes, claro, aquí tenemos, yo también, mala memoria y tiramos poco de hemeroteca. En la Diputación de Vizcaya hemos reducido las estructuras político-administrativas de una manera importante. Hemos reducido el tamaño de la administración, el tamaño en cuanto a estructura política. Hay 8 departamentos, hay menos diputados, hay menos directores, hay menos asesores que lo que teníamos hace 4 o 5 años. Por otra parte, llevamos congelando e incluso reduciendo nuestros sueldos. Llevamos reduciendo la cifra total del capítulo 1 del coste de personal total de la Diputación.
Lo venimos reduciendo varios años sin tocar derechos civiles o derechos sindicales. Es simplemente con políticas de contención. Lo estamos haciendo. También podríamos hacer una mesa redonda sobre otra leyenda urbana que es que sobra la administración. De todas maneras, me van a permitir una reflexión y respeto todas las ideas, ¿no? Lógicamente, pero normalmente quienes critican mucho a la administración, que si para qué sirve y demás, detrás de ellos hay una idea de un liberalismo radical que es aquello de menos Estado y más sociedad, ¿no? Que al final es no me cobre usted impuestos que ya me pago yo mis servicios. Pero es que la existencia de un Estado, en términos general, de un sector público, lo que garantiza o debe garantizar son varias cosas. Una, la prestación de servicios públicos y la corrección de los problemas que genera un sistema por sí mismo. Y la corrección significa hablar de justicia social, hablar de redistribución de rentas, hablar de solidaridad, hablar de servicios sociales, de cohesión social. Eso es función de la Administración también. Y quien utiliza muchas veces esos argumentos de es que para qué tanto y demás, bueno, también en más de una ocasión pues van a ver si se puede arreglar algo que necesitan, ¿no? Bueno, son cosas de la vida y de la condición humana, pero el Estado en sentido amplio debe existir. El Estado en sentido amplio yo creo que debe ser fuerte. Fuerte no es que tenga fuerzas de orden público, ni tanques, ni aviones, ¿eh? No voy por ahí. Tiene que ser fuerte para garantizar la dignidad humana, para garantizar la cohesión social y para cubrir las deficiencias que el propio sistema no cubre. No sé si me explica. Cambiando de asunto, le preguntan por su opinión por el hecho de que un proyecto multimillonario y tan importante para Vizcaya como la fuente de neutrones haya desaparecido. Pues no sé si ha desaparecido, no sé dónde está. La verdad es que no tengo mucha información sobre la evolución en los últimos tiempos de ese tema, no la tengo. Y como de lo que no sé es mejor no hablar, que si así meto la pata menos, no lo sé. Me da pena, pero como no sé cómo está en este momento, prefiero no hablar si no le importa. Ya para terminar, porque además estamos ya terminando el tiempo, le plantean un tema a propósito de los comentarios finales que ha hecho usted sobre la política y la situación de los políticos. Son dos preguntas. La primera es si cree que estos son los momentos más difíciles que usted ha conocido para dedicarse a la política. Esa es la primera. Y la segunda, en la lista de cuestiones que hay que poner en marcha para solventar esa situación, ¿no echan falta que haya un poco más de vigilancia interna de los propios partidos que al final acaban enterándose de lo que les pasa desde fuera? Bueno, yo he conocido, ya era joven cuando hablaba Andoni antes de aquellas épocas, yo fui joven también, ¿no? Y yo estaba en Sarrico el año 74 y 75 cuando los grises entraban y saltábamos por la ventana de la biblioteca al canal de Deusto y íbamos corriendo para casa. Yo he vivido momentos más difíciles, la dictadura, los últimos años de la dictadura de Franco, que yo los viví y me acuerdo de ellos, para mí fueron momentos muy difíciles, muy difíciles. Momentos económicos difíciles, los años 77-78, cuando los pactos de la Moncloa fueron momentos económicos muy difíciles, donde se estaba también cayendo un modelo económico autárquico que había vivido bajo la dictadura. Momentos difíciles en este país fueron los años 93 y 94, cuando teníamos un paro de un 25% y se nos estaba cayendo una buena parte de nuestro tejido industrial. Momentos difíciles son los actuales, con otra crisis que no tiene nada que ver con estas, pero a la crisis económica se le suma una crisis institucional, de valores y de credibilidad. Hombre, es duro que a un político, y cuando ves cosas por ahí que le chillen cuando va por la calle, que la gente se le enfade, ¿no? Pues eso es duro. ¿Yo qué puedo decir? Lo que he dicho antes, todos no somos iguales, todos no somos unos chorizos. No venimos aquí a enriquecernos, y somos muchos, ¿no? Del PNV y no del PNV, el PNV no tiene la exclusiva de eso.
Yo creo que la ciudadanía vasca en general es consciente de que aquí las cosas en eso también son diferentes a lo que está ocurriendo por ahí. Y tampoco se trata de volver a eso del tú más que decía yo antes en mi intervención. No, yo creo que ese es mal remedio, el del tú más. Pero si alguien tiene interés y entra en Google y empieza a pinchar por ahí, pues casos de corrupción, cientos de políticos procesados, imputados por corrupción por motivo del cargo que ocupan, pues ahí pasa algo en ese país. En Alemania, que antes hablábamos, es un país un poco más serio, y si a un ministro pues, le descubren que cuando era joven presentó una tesis doctoral que se la había copiado al amigo o al vecino, y le descubren, ese ministro dimite por vergüenza torera. ¿Por qué? Porque cuando era joven falsificó o copió una tesis doctoral. Eso es un país serio. Aquí, es que no quiero entrar en ese tema porque no nos lleva a ningún sitio, que está ahí, ¿no? Pero creo sinceramente que está en crisis la credibilidad del sistema, la credibilidad de las instituciones del Estado. ¿Y cómo se acaba con esto? Pues solo hay un remedio, que es la transparencia y la generación de confianza. Y el volver a generar confianza, y que, bueno, todos tenemos nuestros defectos, yo tengo muchos, ¿no? Pero que la gente cuando vota, los ciudadanos cuando votan, están dando un cheque, una confianza a alguien para que haga una cosa en su nombre. Eso es la base de la democracia, la confianza. Yo confío en este o en estos para que hagan esto. Si eso se quiebra, entra en quiebra el propio sistema democrático, y creo que no nos lo podemos permitir. Ya conocimos la dictadura del general Franco y ahí no queremos volver, ¿no? Cuando algunos, perdonadme la reflexión, cuando algunos oímos hablar de que es que tienen que gobernar los mejores, o sea, el ministro de Hacienda tiene que ser el mejor y tal. Pues sí, ¿y quién decide quién es el mejor? ¿Quién decide quién es el mejor ministro de Hacienda, o el mejor alcalde, o el mejor diputado general, o el mejor lehendakari? La ciudadanía. Es que si no volvemos a procedimientos caciquiles, a procedimientos de aquí están los que saben y los que no saben. A la política solo se pueden dedicar o bien los funcionarios, con todos mis respetos, que yo no soy funcionario, o a la política se puede dedicar quien tiene el riñón cubierto, quien tiene patrimonio. Claro, si al político no le pagas para que ejerza su función, ¿quién puede dedicarse a eso? Pues como en los tiempos de Franco, los marqueses son los que hacían política, porque los demás, primero, no podían porque no les dejaban, y luego, pues, algunos se podían permitir esos lujos de entretenerse en estas cosas, porque tienen el riñón cubierto. Yo creo que si algo ha avanzado la sociedad de estos últimos años es la igualdad de derechos personales, que todos somos iguales y todos podemos tener las mismas opciones para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier cosa. Pero, ¿cómo se arregla esto? Transmitiendo certeza con transparencia. Va a costar, pero no hay otro camino. Pues en ese sentido yo le traslado, no está suscrita por nadie en concreto, es anónima, pero sí hay una felicitación, una persona que se complace de que haya explicado con claridad y transparencia su sueldo y su patrimonio. Yo así se lo traslado, forma parte de esa transparencia que usted defiende. Y ya finalmente le paso la palabra a Gonzalo Inenarity, director comercial territorial de Banco Santander, para que cierre el acto. Muchas gracias. Don José Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya. Antonio Ortúzar, presidente de la Ejecutiva Nacional del Partido Nacionalista Vasco. Autoridades, empresarios y amigos, buenos días a todos. Es para mí un motivo de satisfacción estar aquí en representación del Santander del País Vasco, en nombre de mi director territorial, que por razones de agenda no ha podido asistir a este acto como en otras ocasiones. Resulta complicado, en una crisis tan larga como la actual, encontrar confianza que necesitamos para seguir invirtiendo en proyectos que generen riqueza y empleo estable. Esta es precisamente la campaña en la que el Santander está centrado en la actualidad.
Nos basamos en la idea de que en nuestro país hay personas, ideas y proyectos en los que vale la pena confiar, que hemos salido de otras circunstancias igualmente difíciles y complejas y que es precisamente ahora cuanto más necesitamos creer en nuestras posibilidades. Tenemos que confiar en nuestro empresariado en Euskadi, que ha sabido reinventarse y reforzarse para mirar hacia el futuro con optimismo. Hoy son una referencia en innovación, en tecnología, en internacionalización, tres condiciones indispensables en el modelo de crecimiento sostenible del futuro. Han demostrado siempre seriedad, profesionalidad y compromiso, y visión con perspectiva. Como les hemos reiterado, en anteriores ocasiones sabemos que Euskadi cuenta con elementos diferenciales que le han dado una mayor resistencia en situaciones adversas. Entre ellas, haber apostado fuertemente por una apertura al exterior, la innovación tecnológica más necesaria que nunca en estas circunstancias, así como el carácter de sus empresarios, su profesionalidad y capacidad de anticipación. Gracias a todos por su asistencia y por habernos invitado a compartir con ustedes este interesantísimo foro de debate. Buenos días.